Primavera árabe. ¿Qué será esto? Bueno, pues les voy a contar. El 17 de diciembre del 2010, Mohamed Bouazizi, un vendedor ambulante de comida, quien se encontraba en el ayuntamiento de Túnez y a quien se le confiscó su única fuente de ingresos, además de ser maltratado en público. Esta dramática acción fue la chispa que prendió la mecha de lo que hoy conoceremos como Primavera Árabe. Una oleada de revoluciones motivadas por la ira y la impotencia que sucederían por todo Oriente Próximo, es decir, Túnez, Egipto, Libia y Siria representarán 4 hechos significativos de la historia. Entonces te preguntarás por qué comenzamos hablando de Mohamed. Bueno, pues resulta que él, al ver las represalias del gobierno, decide hacer revolución. Pero lo significativo fue cómo decide él hacer la revolución. Y resulta que ahí donde él tenía el puesto de frutas, decide prenderse fuego él mismo y empezar a caminar alrededor. Pues las personas que también estaban en su alrededor decidieron grabar y una de ellas tomó la iniciativa de subir ese video a Facebook y a Twitter. ¿Qué pasa? Esta era la manera que Mohamed utilizó para hacer revolución, pero él no llegó a imaginarse lo que ese video podía ocasionar en las personas que lo iban a mirar. Este video se subió a 2 redes sociales. Las redes sociales en donde la información se propaga con rapidez. Esto hizo con este video, se propagó con rapidez tanto que millones de personas del Oriente Árabe salieron a protestar como sinónimo de empatía hacia Mohamed, pero también porque se sintieron identificados. Se fueron a marchar contra líderes que se encontraban hace décadas en el poder, pues el pueblo quería libertad y democracia. Muchos de estos líderes tuvieron que dejar el poder a hacer hechos tan virales, pues porque ya no solo el video de Mohamed se volvió viral, sino todas las protestas, todo lo que estaba pasando empezó a viralizarse por estas 2 redes sociales. Estados Unidos, Rusia y en Europa se enteraron y se involucraron como actores externos a la situación, todo con el fin de proteger sus intereses. Pero esto me hace acordar a algo, y se acuerdan cuando hace poco, hace unos meses nomás, aquí en Colombia se vivieron las manifestaciones y esto que sucedió, o sea, algo significativo de estas últimas manifestaciones es que las redes sociales fueron fundamentales para expandir información, es decir, personas de Cali empezaban a publicar en las redes sociales historias de lo que estaban pasando, hacían en vivos de lo que estaba pasando y eso le permitía a las personas contextualizarse de lo sucedido. Además, también un ejemplo, si yo estaba en Cali, estaba en un lugar donde la policía, el SMAT, había llegado a agredir, yo podía por medio de las redes sociales mostrar lo que ellos estaban haciendo, pero también informar, estoy aquí, y personas que miraran esa información llegaban al momento, llegaban ahí por la empatía a defender, es decir, se sentían identificados y llegaban a apoyar. Pues parecido pasó en este caso, las personas vieron el video de Mohamed y se sintieron identificados y salieron a marchar. Esto se viralizó y países de otro lado, es decir, países como Estados Unidos, Rusia y en España, empezaron a mirar y dijeron, bueno, vamos a empezar a mirar qué está pasando y a cuidar intereses que tenemos en ese país. Pero antes de decirles quién ganó, quiero contarles un dato curioso de Mohamed, y es que él tenía un diplomado en informática, pero era pobre. Es decir,
tenía un título, pero el estado y las condiciones en donde vivía, que era Túnez, no le daban la posibilidad de ejercerlo. Entonces, para sobrevivir día a día, ¿qué tenía que hacer? Vender frutas en el mercado, que también es conocido como ayuntamiento. Su situación no era única, es decir, esa situación, esa misma condición de Moabed era parecida al 40% de la población, es decir, de los países árabes, 140 millones de personas estaban por debajo de la tasa de pobreza. Un dato importante es que para ese tiempo la libertad de expresión que tenían los medios de comunicación era mínima. Entonces, al salir estas redes sociales, lo que permitieron es que la información se hiciera viral, ya que no tenían un control. Un ejemplo es esta página que ves a continuación. Y es que resulta que no solo las redes sociales sirvieron, sino también los sitios web permitieron que se expandiera la información. Un ejemplo, esta página que ustedes ven, se dieron a conocer cifras de dinero que hacía parte de los políticos, pero que eran de actos delictivos, es decir, de la corrupción que se manejaba en el país. Entonces, situaciones como la de Tenus, en donde la democracia se hizo evidente gracias a que por medio de un video de la red social se empezó a protestar y el Estado empezó a acceder a lo que ellos pedían, son muy pocos. Es decir, en Túnez se logró la democracia, pero en otros países que también lo intentaron no se logró nada. ¿Esto qué quiere decir? Es que las redes sociales son plataformas digitales formadas por comunidades de individuos que tienen intereses en común, actividades en común y que se relacionan por medio de ellas. Permiten el contacto entre personas, pero también permiten intercambiar información e informarse. Esta información tenemos que tener muy presente que la información que aparece en redes sociales se maneja con un juego de intereses y así como muchas veces excluye, también incluye. Pero también debemos de ser conscientes de que si utilizamos las redes sociales para informarnos o hasta sitios web y no verificamos la información, no verificamos la fuente, que sean confiables y que en serio lo que estén diciendo sea verdad, podemos caer en el juego que provocó que la primavera árabe se convirtiera en un invierno en Túnez y en otros países. ¿Por qué? Porque grupos armados, grupos terroristas se fueron forjando y empezaron a utilizar las redes sociales y sitios web para dar información equivocada y hacer que las personas empezaran a marchar sin ningún interés como tal, sino simplemente por destruir el país. Entonces empezaron a haber conflictos, empezaron a haber guerras civiles, ya todo se había salido de control y el Estado tomó represalias más fuertes contra los ciudadanos. Es decir, lo que pensó siendo algo bien se convirtió en algo que produjo la guerra dentro del país. Entonces, ¿todo por qué? Porque grupos y organizaciones empezaron a tomar el control y a incitar a la violencia. Me hace acordar a hace unos años cuando dijeron que se había venido Chingaza. Fue un mensaje que se transmitió por las redes sociales y que produjo un caos acá en Villavicencio. Personas salieron, hasta personas del estrés y de la desesperación perdieron su vida. Todo por algo que había salido de las redes sociales y no era verdad. Es decir, un grupo se organizó y empezó a expandir esa información sin ser verdad. Y como creemos todo lo que nos llega por las redes sociales, pues no verificamos y eso muchas veces nos trae consecuencias a la vida. Redes sociales no son un medio viable de información.